Bien, ahora hablemos sobre el método del tiempo de vuelo. Este método se utiliza para diferenciar entre partículas cargadas, es decir, entre electrones, piones, caones, muones, protones, partículas estables claramente, porque son las que van a atravesar entonces ciertos detectores. ¿Y cómo, digamos, cómo accedemos a esa diferencia? Bueno, se accede a esta diferencia a través de la medición del tiempo que tarda una partícula en ir desde un detector hasta otro. Bien, entonces en el tiempo igual a cero se detecta el paso de la partícula por un detector y en el tiempo igual a t se detecta el tiempo de del paso de la partícula por el otro detector referido entonces al primer detector. Típicamente estos detectores son centelladores o RPCs que utilizan entonces las cascadas electromagnéticas, de lo que ya hablaremos posteriormente. Y adicionalmente, pues en muchos experimentos se colocan más de una pareja de detectores y esto pues sencillamente se utiliza para mejorar la resolución en el tiempo. Pero veamos cómo es que, conociendo entonces yo el tiempo que tarda una partícula cargada en ir de un sitio al otro, yo puedo entonces determinar la masa. Entonces recordemos que el factor de Lorentz es 1 sobre raíz de 1 menos beta al cuadrado. Y esto lo podemos reescribir sencillamente si elevamos al cuadrado en ambos lados, vamos a tener esta expresión donde beta, si recordamos un poco lo visto en el anterior video, beta se relaciona con el momento a través de una expresión que es que el momento es igual a la masa relativista por la velocidad. La masa relativista es la masa inercial por gamma y la velocidad es entonces beta por c. Entonces si de esa ecuación yo despejo beta, pues voy a obtener esto que tenemos aquí y sencillamente pues reescribiendo nos queda escrito de esta manera. Por lo tanto, el factor de Lorentz se puede escribir como la raíz de 1 más el momento al cuadrado partido la masa en reposo al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué tiempo tarda una partícula vista desde el laboratorio en recorrer una distancia, llamémosla L? Bueno, pues ese tiempo va a ser L partido la velocidad que tiene la partícula. Es decir, L partido beta por C. Y en este caso entonces yo reescribo beta de la misma manera que lo había reescrito aquí, ¿cierto? Por lo tanto voy a tener P abajo y arriba pues me queda mu0 gamma por C, los Cs van a cancelar, me queda finalmente L por M0 partido el momento por gamma. ¿Y quién era gamma? Bueno, gamma lo acabamos de obtener. ¿Listo? Entonces nos va a quedar toda esta expresión como el tiempo que toma una partícula de momento P y masa M0 en recorrer una distancia L. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Volvamos aquí. Supongamos que yo ese tiempo lo quiero en realidad comparar. Supongamos que yo inicialmente hago una hipótesis de masa, ¿no? Es decir, yo inicialmente supongo que la partícula que pasaba por ahí era un pión, ¿listo? Y entonces, si yo conozco el momento, porque ya lo conozco previamente, y yo supongo que era un pión, entonces esta masa está determinada, yo voy a saber, conociendo la longitud, cuánto es el tiempo que tardaría la partícula en llegar a ese punto. Pero ¿qué pasa? Si yo mido otro tiempo distinto al tiempo que yo me esperaría, pues la respuesta es que mi hipótesis inicial es errónea y esa partícula no era un pión, sino era otra cosa. Bien, entonces fíjense que yo puedo hacer la diferencia entre el tiempo que yo mido y el tiempo que yo, digamos, esperaba, dada una hipótesis de masa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esa diferencia de tiempo? Bueno, entonces la distancia partido P, fíjense que yo hago una hipótesis de masa, no hago una hipótesis de momento. El momento va a ser el mismo para mi hipótesis y para la partícula y para la masa que va a determinar. Entonces sencillamente hago la diferencia de los tiempos cambiando única y exclusivamente este M0 por la masa de la partícula. Llamémosla entonces, en un caso llamemos, bueno, al final del día son dos tiempos, entonces llamemos M1, la masa hipótesis, por ejemplo, y M2, entonces
la masa de otra partícula cargada que yo quisiera entonces diferenciar de la hipótesis inicial. Bien, entonces aquí tenemos dos regímenes, uno que es relativista, donde el momento es mucho mayor que la masa inercial, y otro que, bueno, se puede considerar no relativista, en el cual la masa inercial es mucho mayor que el momento. Entonces, en el primer caso, sencillamente se hace la expansión adecuada de esta raíz, tiramos los términos, digamos, de orden masa por C sobre P a la 4, ¿vale? Porque esos ya van a ser muy pequeños, y nos quedamos entonces con el primer término, que es este. Delta T va a ser igual a LC sobre 2P cuadrado por la diferencia del cuadrado de las masas. Entonces fíjense que la diferencia en el tiempo medido y esperado me da justamente la diferencia entre la masa hipótesis y la que realmente pues atravesó por allí. Por lo tanto, si este delta T tiende a 0, pues entonces yo puedo decir que la partícula que pasó por ahí corresponde con la hipótesis que yo tenía. ¿Y qué pasa entonces ahora en el otro régimen, en el no relativista? Bueno, pues hacemos ahora aquí la expansión adecuada de esta raíz. Y en este caso, fíjense que, por el contrario, que aquí uno cancelaba unos términos, aquí pues esos términos no se van a cancelar, van a sobrevivir. Y sencillamente todo lo que es P sobre la masa por C, todo esto al cuadrado, pues va a ser muy chiquito y yo lo puedo sencillamente tirar. Me quedo con el primer término, y el primer término pues nuevamente me da una razón de la diferencia, o sea, me relaciona la diferencia de las masas con la diferencia en el tiempo. Bien, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, entonces hagamos un ejercicio. Supongamos que la hipótesis es la masa del pión, que es 150. Luego yo sé que la masa del caón son 500 megaelectronvoltios, y vamos a suponer que tenemos entonces un momento de la partícula de 1 gigaelectronvoltio y que está atravesando una longitud de 2 metros. Entonces, bajo estas circunstancias, la diferencia de tiempo, que es justamente dada por esta expresión que tenemos aquí, es de aproximadamente 800 picosegundos. Bien, entonces, ahora lo interesante aquí es ver cuál es la resolución que tienen los aparatos para poder entonces medir esta diferencia de tiempo. Fíjense que si la resolución que tienen los aparatos para medir esta diferencia de tiempo es mayor que, por ejemplo, este tiempo, pues va a ser básicamente imposible diferenciar entre un pión y un caón. Tomemos, por ejemplo, la resolución que se observa, la resolución temporal que se observa en el experimento ALICE, ¿cierto? En el tiempo de vuelo, en el TOF de ALICE. En ese caso, pues la resolución es de aproximadamente 88.5 picosegundos. Es decir, para que la diferencia entre el caón y el pión sea significativa, delta T, este delta T, dividido este sigma T, pues me va a dar la separación entre caón y pión en desviaciones estándar. Es decir, yo necesitaría que este delta T partido este sigma T sea como mínimo, como poco, 5, ¿no? La idea es que sea mayor que 5 para que la separación entre estos sea mayor. Entonces, por ejemplo, para este caso, si yo quiero separar entre caón y pión, ¿cierto? Con una resolución aproximada de 100 picosegundos, fíjense que vamos a tener la línea punteada, es decir, en este caso va a ser esta, la diferencia entre caón y pión. 100 picosegundos es muy similar al sigma t que pusimos como ejemplo. Entonces esta línea punteada debería venir, y fíjense que pues es supremamente, o sea, se sale por la parte de arriba del plot, y en realidad debería cortar a este 1, que es momento de un gigaelectronvoltio, y a cortarlo cerca de 8. ¿Por qué cerca de 8? Porque 800 dividido 100 picosegundos pues me da justamente 8, que sería el número
que sería la separación en desviaciones estándar entre pión y kaón. Y se puede hacer entonces el mismo ejercicio entre kaón y protón, electrón, pión y el par de partículas en realidad que ustedes deseen. Importante, pues fíjense que aquí hay una dependencia del momento, y no solo hay una dependencia del momento, sino que hay una dependencia de la resolución temporal, ¿vale? ¿Y de qué depende la resolución temporal? Bueno, de varias cosas, entre ellos de los detectores que estemos usando. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar centelladores. Un centellador pues, es un material en el cual una partícula lo atraviesa y esta libera energía al pasar a través de este medio, y este medio sencillamente pues, absorbe la energía emitida por la partícula y emite luz. Entonces esta luz es llevada por algún mecanismo, por ejemplo una guía de onda, hasta el final del detector, donde entonces, tratándose de luz, pues se puede detectar con tubos fotomultiplicadores, etc. O fotomultiplicadores de silicio o detectores de luz al final del día. Bien, ¿de qué va a depender entonces esta incertidumbre en el tiempo? Bueno, por ejemplo, del tiempo de fluorescencia, es decir, una vez pasa la partícula cargada, ¿cuánto tiempo queda emitiendo entonces el detector, ¿no? Esto se le llama el tiempo de fluorescencia. A veces el detector básicamente se puede estar retroalimentando y emitiendo luz y vuelve y la absorbe, ¿no? Entonces hay que evitar que ese tipo de cosas pasen. También depende de la ganancia que tiene el detector, es decir, el número de fotones por energía depositada que va a crear. Entre más fotones, pues es más fácil detectar una señal. La velocidad, digamos, de la luz dentro de este medio, etc. Bien. Otro método es el uso de RPCs. Entonces, RPCs, ¿en qué consiste? Pues en inglés son Resistive Plate Chambers, pero básicamente son dos electrodos. Aquí tenemos un electrodo, aquí tenemos otro electrodo, y en medio tenemos entonces un gas altamente ionizable. Entonces, cuando la partícula cargada atraviesa, va a ionizar el gas, y entonces se va a producir una cascada electromagnética, la cual pues, es recolectada en el ánodo, y dependiendo pues, del punto donde se recolecte y la cantidad de energía recolectada, pues uno va a poder asociar a características de la partícula cargada que estuvo atravesando. Bien, entonces, bueno, aquí hay varias cosas. Si la cascada se comienza muy cerca del ánodo, entonces la carga almacenada en el ánodo no va a ser la suficiente como para determinar correctamente la señal. Entonces yo necesito que la cascada electromagnética sea grande. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, un arreglo de muchísimos gaps, de muchísimos, digamos, RPCs, para mejorar esto, y también pues para mejorar la resolución espacial. Y no solo esto, sino que, bueno, dependiendo de ciertas situaciones, entonces el gas va a tener que estar en alta presión, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, depende en ciertos casos va a depender qué es más conveniente utilizar, ¿no? como detector para medir el tiempo. Sencillamente como ejemplo, y ya que lo había mencionado anteriormente, este detector naranja que se observa aquí en forma cilíndrica y que recubre el detector ALICE es el TOF de ALICE, es el tiempo de vuelo de ALICE. Este detector TOF es sencillamente un arreglo de RPCs, como los acabamos de ver. Fíjense que como tenemos pues, todos los distintos electrodos, las pequeñas cascadas que va generando la partícula cargada que atraviesa el detector, y aquí entonces podemos ver la separación, o básicamente el beta. Recuerden que nosotros necesitamos o beta o gamma para poder determinar perfectamente la masa, pues en este caso se hace el cálculo de beta,
en función de los distintos momentos de las trazas y podemos claramente diferenciar los protones, los kaones, los piones y los electrones. En este caso, pues podemos ver que beta es mayor que 1, que es una situación físicamente imposible, pero es mayor que 1 sencillamente por efectos de resolución en el tiempo, ¿vale? Por, por el sigma t que llega, que aunque es bueno, pero pues hay un efecto de resolución y ese efecto de resolución se ve reflejado aquí.